Amén, santos. Himno número 1161. Cristo hará a quien lo ama su columna y palanquín, su corona y su gloria, todo él lo hará. Amén. Cuanto él ame a su amada, su deleite ella es. Ella lo ha cautivado, es tan bella para él. Mas aún queda una sombra, satisfecho no está él. Quiere un huerto floreciente, que su novia llegue a ser. Cuanto él ama a su amada, su deleite ella es. Ella lo ha cautivado, es tan bella para él. Paraíso de granadas, mirra, frutos a granel, azafrán, nardo y aloe, para que disfrute él. Cuando él ama a su amada, su deleite ella es. Ella lo ha cautivado, es tan bella para él. A su huerto ha venido para mirra recoger, del parral comer las mieles, vino y leche ha de beber. Cuando él ama a su amada, su deleite ella es. Ella lo ha cautivado, es tan bella para él. La ciudad del huerto sale, el cual suple el material. A Dios ella satisface y aterra al rival. Cuando él ama a su amada, su deleite ella es. Ella lo ha cautivado, es tan bella para él. Tan hermosa, amiga mía, como Tirsa eres tú, cual Jerusalén deseada, tú lo harás, Señor Jesús. Cuando él ama a su amada, su deleite ella es. Ella lo ha cautivado, es tan bella para él. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches, El hermano. día de hoy nos toca continuar con el mensaje número 9 de esta serie de mensajes de Disfrutando a Cristo como la buena tierra. Y este mensaje nos habla de una tierra de granados, una tierra de granados. Así que después de estar disfrutando todos estos detalles que incluye esta maravillosa tierra, la buena tierra, la tierra de Canaán, llegamos a este punto precioso, los granados, ¿verdad? Y algo que necesitamos considerar al llegar a este punto es que
en la descripción de Deuteronomio 8:8, ¿verdad? 8:7, 8:8. En 8:8 vemos que esta es una tierra de trigos, de cebada, de vides, de higueras y de granados. Tierra de olivos con aceite y de miel. Entonces, en esta primera serie de productos, trigo, cebada, vides, higueras y granados, él aparece de último. Los granados aparecen de último. Como hemos estado viendo, cada uno de estos aspectos habla de una experiencia de un Cristo, el trigo limitado, un Cristo limitado. Luego en la cebada, un trigo en resurrección. Luego en las vides, un trigo, un Cristo que sufre. Y luego en las higueras y los granados vemos a un Cristo muy dulce en las higueras, y luego finalmente los granados vemos a un Cristo pleno, abundante, bello, hermoso, lleno de vida, lleno de vida. Entonces, estos granados que representan la plenitud de la vida, la abundancia, la belleza de la vida, la expresión de las riquezas de la vida, aparecen al final. Esto indica que lo más que nosotros experimentamos, disfrutamos a Cristo como la buena tierra en todos los aspectos anteriores, se va produciendo en nosotros una rica expresión de plenitud, una rica expresión de vida. La abundancia de la vida empieza a aparecer, a notarse por el cúmulo de estas experiencias. El cúmulo, sí, el acumulado de estas experiencias. Así que necesitamos ser animados el día de hoy a ver que cada día que nosotros tomamos al Señor como esta tierra de Canaán, acumulamos algo. Puede ser algo muy pequeño, pero esa acumulación de riquezas está produciendo en nosotros la plenitud. Así que no estamos hablando de conocimiento, no estamos hablando de acumular conocimiento, doctrinas, leer mensajes solamente, sino que estamos hablando de experimentar, pasar por experiencias, una serie de experiencias que nos van llevando de gloria en gloria hasta esta etapa madura. Así que los granados hablan de la madurez, de la etapa de la madurez de los cristianos, después de haber pasado por un sinnúmero de experiencias y tratos, restricciones y obviamente obediencia. Así que en la medida que nosotros estamos experimentando a este Cristo maravilloso, en todos estos aspectos, se va acumulando en nosotros esta expresión plena, abundante, hermosa de Cristo en nosotros. Así que pasaremos al bosquejo. Número 1 romano dice: en la Biblia los granados representan la plenitud de vida, la abundancia y la belleza de la vida y la expresión de las riquezas de la vida. A. Una granada madura con sus semillas nos da una impresión de la plenitud de vida y de la abundancia y belleza de la vida. B. Si experimentamos y disfrutamos a Cristo como el trigo, la cebada, la vid y la higuera, la abundancia de la vida de Cristo estará con nosotros y la hermosura de Cristo estará a nuestro alrededor. Esta es la experiencia que tenemos de Cristo como granada. Si crecemos en vida hasta la madurez, llegaremos a ser granadas. Aleluya. Y como hemos estado disfrutando en estos últimos mensajes, a partir de
disfrutar a Cristo en ascensión, podríamos entender de que esta etapa de disfrutar a Cristo como las granadas también es parte de esa etapa en ascensión, en ascensión. Así que en la medida que avanzamos de experimentar al Cristo limitado, al Cristo en resurrección, luego entramos en una experiencia de Cristo en ascensión, y en esta etapa, entonces, es que podemos mirar esta belleza, esta plenitud de la vida de Cristo en nosotros. Hay signos vitales en nuestro vivir y andar diario que afloran a través de los años, de experiencia, y por eso es precioso la vida de tantos hermanos en el recobro del Señor, hermanos que ya tienen muchos años y que han estado a lo largo de los años, obviamente, experimentando, disfrutando a este Cristo maravilloso. Entonces podemos ver con claridad esta plenitud, esta belleza de la vida de Cristo en ellos. De esa misma manera el Señor lo está haciendo en nosotros, y por eso tenemos que animarnos a proseguir, no detenernos, ya que a lo largo de los años es que el Señor obtiene esta experiencia. Y pues bueno, como siempre hemos aprendido, no hay camino corto para llegar a estas experiencias. Así que necesitamos todos ser animados. Colosenses 2:19 dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Y como veíamos la semana pasada, esta frase, crece con el crecimiento de Dios, no solo se refiere a que Dios es el que da el crecimiento, se refiere más bien a que crecemos con el crecimiento de la vida de Dios en nosotros. Amén. La vida de Dios está creciendo en nosotros, Dios mismo está creciendo en nosotros, y a este crecimiento de Dios mismo en nosotros es al que se refiere Pablo en este versículo maravilloso. Colosenses 2:19 dice, crece con el crecimiento de Dios. Así que debemos considerar que cada día que nosotros vamos al Señor, tomamos nuestro tiempo con el Señor, estamos recibiendo un impartir de parte de la cabeza, estamos haciéndonos, adhiriéndonos, conectándonos a la cabeza, y una vez que estamos adheridos a Él y permanecemos en Él, recibimos entonces un rico suministro. Este rico suministro produce en nosotros un crecimiento de Dios en nosotros. Así que es el crecimiento de Dios en nosotros. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y creo, y este es prácticamente la carga, como lo vamos a ver a lo largo del mensaje. Esta es la carga del mensaje del día de hoy. Que podamos ver que el Señor tiene una obra que va a concluir. Aleluya. De seguro que el Señor está concluyendo esta obra, no solamente en cada uno de sus miembros, sino también de forma corporativa, como lo vamos a ver. Así que no debemos subestimar nuestras vidas, no debemos subestimar las vidas de nuestros hermanos en nuestras localidades, no debemos desanimarnos por ver la condición de los hermanos. Mucho más debemos considerar, abrirnos al Señor, ver el día de hoy que el Señor está avanzando día tras día para llevarnos a esta plenitud. Él quiere completarnos, Él quiere perfeccionarnos. Y de hecho, los que servimos al Señor, y que quede claro que los que servimos al Señor somos todos, deberíamos ser todos, hermanos y hermanas, los que servimos al Señor, debemos tener en nuestro corazón, como lo vamos a ver adelante, guardar en nuestro corazón este anhelo, este deseo de no solamente completar nosotros este crecimiento en vida, esta madurez en vida, sino que
muchos en nuestras localidades, todos en nuestras localidades, podamos ir creciendo hasta esta plenitud, hasta este estado de ser perfectos en Cristo. Este era el anhelo y el deseo de Pablo, de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, todos los hermanos y hermanas en las localidades, en nuestras localidades. Necesitamos ser presentados perfectos en Cristo para el día de su venida. Así que esta va a ser la carga del día de hoy. Sigamos adelante. Dice, cuanto más estemos dispuestos a ser regidos y restringidos por el Señor Jesús, debido a nuestro amor por Él, más creceremos en vida. Si vemos la visión de todo, de lo todo inclusivo y extenso que es Cristo, concentraremos todo nuestro ser en este Cristo y Él nos llenará y saturará. Esto es lo que necesitamos ver el día de hoy, de que el Señor está completando una obra. Día tras día, año tras año, estamos creciendo con el crecimiento de Dios hasta una expresión plena, no solamente individual, sino mucho más corporativa. Esto es lo que el Señor necesita para su segunda venida, tener una iglesia sin mancha y sin arruga, una novia preparada. Una novia para casarse no puede ser una novia de 12, 14 años, necesita ser una novia madura. La novia necesita crecer en estatura, pero también la novia necesita ser madura en su carácter, en su persona, necesita ser madura para poder igualar a el esposo, al novio. Así que el Señor está llevando a cabo esta obra de impartición en nosotros, con este crecimiento de Dios en nosotros, para podernos llevar a ser iguales a Él y tener la medida y la estatura para poder recibirlo como nuestro novio y llevar a cabo estas bodas preciosas. Bien, dice, nuestro ser estará ocupado con el Cristo que es vasto, inescrutablemente rico y extenso. Para nosotros el vivir será el Cristo que toma posesión de nosotros y nos llena y ocupa consigo mismo. Ser perfectos o plenamente maduros en Cristo significa ser llenos, saturados, empapados de Cristo, tal como lo estamos viendo en Colosenses 1:28. Necesitamos llegar a toda la sabiduría, ¿verdad? Y necesitamos ser perfectos en Cristo, ¿verdad? Muy bien. Esto equivale a tener cada parte de nuestro ser ocupada con Cristo, y esto es el crecimiento en vida y la madurez en vida, el resultado de experimentar al Cristo revelado en Colosenses. Así que necesitamos permitir que el Señor haga su hogar en nuestros corazones, Efesios 3:17, y también necesitamos para esto estar arraigados, cimentados en amor y poder llegar a ser capaces de aprehender con todos los santos las dimensiones de Cristo, su anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Esto habla de cuánto nosotros necesitamos cooperar con el Señor en nuestra vida diaria para que esto sea posible. ¿Hasta qué extensión? Hasta la extensión de que nuestro vivir sea Cristo. Filipenses 1:21. ¿Para qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Esta debe ser nuestro vivir diario, y también hasta que Cristo sea manifestado. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien. Y finalmente, corporativamente hablando, Colosenses 3:10 y 11 dice, vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que
Esta experiencia debe ser personal, pero el resultado de nuestra comunión íntima con el Señor es el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. De esa manera, entonces, el Señor será satisfecho y podrá tener una novia preparada para las bodas del Cordero. Muy bien. Continuamos entonces con el punto 2 romano. Hay tres porciones muy preciosas que fueron dadas en este bosquejo. Éxodo 28, Primera de Reyes, capítulo 7, y también vamos a ver algunas porciones del libro de Cantar de los Cantares. Así que aquí, en este punto 2 romano, vemos que habían granadas y campanillas de oro en el borde inferior del manto del sumo sacerdote, lo cual representa la iglesia. Muy bien. Este punto nos lleva entonces al manto de oro. Y el manto de oro es revelado en Éxodo, el manto es revelado en el libro de Éxodo, después de que se habla del efod, se habla del urim y el tumim. Posteriormente se revela el manto. Entonces dice, Éxodo 28:31 dice, harás asimismo el manto del efod, todo de hilos azules. En su centro habrá una abertura para la cabeza. Alrededor de la abertura habrá una orla de obra tejida, como la abertura de una cota de malla, para que no se rompa. Luego llegamos al versículo 33. Dice, en el borde inferior harás granadas de hilos azules, púrpuras y escarlatas. Todo alrededor de su borde y entre ellas campanillas de oro alrededor. El 34. Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde inferior del manto. 35. Estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario ante Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro y como grabaduras de sello grabarás en ella santidad a Jehová. Así que en este manto vemos la expresión de Cristo. La humanidad de Cristo es revelada aquí, en este manto. Y lo más maravilloso es que en la parte inferior, como estamos viendo el día de hoy, dice que harás granadas de hilos azules, púrpuras y escarlatas. Entonces, dice que todo alrededor de su borde y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Y vuelve y repite, una campanilla de oro y una granada. Entonces, esto quiere decir que la humanidad de Cristo, ¿verdad?, debe cubrir toda la iglesia. Aleluya. Todas las iglesias deberían ser cubiertas por la humanidad de Cristo. De seguro que una vez que tengamos esta visión, entenderemos que el Señor no puede, en las iglesias no debe haber expresión nuestra humanidad caída. La única expresión que debe ser vista debe ser la humanidad de nuestro amado Señor, la humanidad perfecta, elevada, su vivir humano, lleno de las virtudes humanas enriquecidas por los atributos divinos de Dios. Así que, qué precioso es esta visión de estas vestiduras, la conducta. La vestidura habla de conducta. Toda la conducta de cada uno de nosotros en las iglesias debe ser Cristo, el Cristo. Así que no debemos vivir nosotros, debe ser Cristo. No debe expresarse nada de nosotros, debe expresarse solo Cristo. Aprecio mucho el ministerio en el que estamos, ya que sin este ministerio no tendríamos toda esta visión y toda esta revelación. Lo más maravilloso es de estar viendo todos estos puntos es que puedo entender que
¿Cuánto necesitamos nosotros entrar en estas experiencias para que esto no sea una doctrina? Cuando preparaba este mensaje, yo me preguntaba, el hermano Lee, ¿cómo pudo haber visto todos estos detalles? El hermano Lee, vieron tantos detalles en la Biblia, y qué precioso que hoy nosotros estamos disfrutando de todos estos detalles, no para conocimiento mental, sino para poder recibir un beneficio en nuestra vida cristiana. Ahora podemos ver que necesitamos conducirnos en la humanidad de Cristo. Una vez que nosotros tenemos esta expresión, estas experiencias, vamos pasando, como veíamos al inicio, de etapa en etapa, como lo vamos a ver luego en el Cantar de los Cantares, llegamos a una etapa de madurez. La vida de la iglesia debe ser real para nosotros. ¿Cómo es la vida de la iglesia hoy para nosotros? Se ve en nuestra conducta. Aún Pablo le decía a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Esto quiere decir que nuestra conducta es importante para la expresión de Cristo. Así que no estamos hablando de portarnos bien, espero que podamos entender esto. Estamos hablando de la expresión de Cristo en nuestro vivir. Así que este manto habla de una expresión de la humanidad de Cristo en todas las iglesias, y al final dice, al borde inferior deben haber una expresión de granadas, aleluya, con campanillas de oro. Ya sabemos que el oro representa la naturaleza divina de Dios. Así que en ese vivir, ¿verdad? Lleno de las virtudes humanas, enriquecidas con los atributos divinos de Dios, ese vivir de Cristo en nosotros produce un sonido. Las campanillas de oro representan el sonido divino de este vivir humano. Así que qué precioso, qué maravilloso es que lo más que nosotros vivimos a Cristo, Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo, lo más que nosotros estamos bajo esta impartición divina de este Cristo, esto se notará en nuestro vivir. Pareciera que no sucede una gran cosa, vamos al trabajo, estamos con los compañeros de trabajo, estamos en la reunión con los hermanos, servimos con los hermanos. No pareciera grande esta labor, sin embargo, si ejercitamos nuestro espíritu, si vivimos en nuestro espíritu y expresamos en nuestra conducta, manifestamos a Dios en la carne, 1 Timoteo, capítulo 3, entonces habrá un sonido suave, delicado, ya que las campanillas de oro, el oro es un metal suave, no es un metal duro como el hierro, ¿verdad? De manera que entonces nuestro sonido es delicado, nuestro vivir emite un sonido delicado que expresa al Señor, expresa la divinidad que está escondida en esta humanidad perfecta y elevada de Cristo. Así que más adelante, ¿verdad? Dice que todo alrededor de su borde, entre ellas campanillas de oro, dice una campanilla de oro y una granada. Así que se intercala la expresión, ese sonido, con la expresión de las riquezas de Cristo. La belleza del Señor, la abundancia del Señor, la plenitud del Señor es expresada a través de estas granadas. Así que mientras más disfrutamos al Señor, más lo vivimos. Para mí el vivir es Cristo, más lo expresamos en las iglesias, en la tierra, más habrá este sonido dulce, ¿verdad? Delicado de la divinidad oculta en esta humanidad de Cristo, y esto será entonces la expresión gloriosa de las iglesias. Esto, hermanos, es santo. Esto es santo. Nuestra vida, la vida de la iglesia, expresa la santidad de Dios en la tierra. ¡Qué precioso! Es la iglesia la que expresa a Dios en la carne, la manifestación de Dios en la carne
es precisamente la iglesia y es producto de un vivir en la humanidad perfecta y elevada de Cristo. Así que leamos el bosquejo. Dice, la iglesia en su humanidad debería estar llena de vida. Este es el significado de las granadas hechas de lino. La iglesia tiene humanidad para expresar la plenitud de vida y también tiene divinidad para hacer sonar las campanillas de oro. La plenitud de vida es expresada en la humanidad de la iglesia. Aleluya. Así que no deberíamos preocuparnos, desanimarnos por la condición mía, nuestra, la condición de los hermanos. No, 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 no. Lo que necesitamos es orar, necesitamos orar y permanecer más en el Señor, absorber más de las riquezas de este Cristo inescrutable que hemos estado disfrutando a lo largo de todos estos mensajes para que haya más expresión de la humanidad de Cristo en nuestro vivir y en el vivir de todos los hermanos en nuestras localidades, para que haya más humanidad de Cristo en nuestras iglesias, para que entonces haya tal sonido dulce y delicado de la divinidad del Señor. Dice, pero la voz de advertencia es expresada en la divinidad de la iglesia. Las campanillas de oro también sirven para advertir, claro. Si vemos el pasaje que acabamos de leer en Éxodo 28, dice que cuando se dejaba de oír el sonido de las campanillas, entonces es que había un problema allí en el lugar santísimo, ¿verdad? Seguro que Aarón fue el primer sumo sacerdote, después los siguientes sumos sacerdotes llevaban este manto maravilloso de lino con estas campanillas de oro y estas granadas, y cuando entraban en su andar, en su laborar, se escuchaba ese sonido delicado, virtuoso, de estas campanillas de oro. Qué precioso era eso, me imagino, pero qué terrible hubiera sido que ya no se escucharan tales campanillas. Al dejarse de escuchar tales campanillas, significaba que algo andaba mal. Había que entonces sacar al sumo sacerdote porque algún problema habría tenido. Entonces, no, nuestras iglesias deben mantener constantemente este sonido. Aleluya. Que el Señor nos lleve a disfrutar esta humanidad elevada de Cristo en nuestro vivir diario, que ya no vivamos nosotros, que Cristo viva en nosotros, para que haya tal sonido constante de campanilla, las campanillas de oro. La vida divina de Dios, ¿verdad? Se manifiesta a través de las virtudes humanas de Cristo. Primero tenemos la expresión de la plenitud de vida y luego el sonido de las campanillas de oro, es decir, el hablar que procede de la divinidad de la iglesia. La belleza de la vida expresada en nuestra humanidad y el sonido divino que procede de las campanillas de oro son señales de una vida de iglesia apropiada. Así que el Señor conceda nuestras iglesias, ¿verdad? Llenas de este sonido delicado, virtuoso, ¿verdad? De la divinidad de Dios expresada en las virtudes humanas de Cristo. Muy bien, vamos entonces ahora al punto 3 romano. Dice, las 200 granadas alrededor de los capiteles que estaban en el extremo superior de las columnas del templo representan la expresión de las riquezas de la vida. Entonces pasamos ahora a la segunda figura, ¿verdad? Donde encontramos granadas. La primera figura, el manto, con las campanillas y las granadas. Ahora llegamos a la segunda figura, las columnas del templo también tienen las granadas dentro de su expresión. Muy bien. Dice, aquellos que se juzgan a sí mismos, bronce, y se consideran a sí mismos como nada, podrán llevar la responsabilidad plenamente en medio de una situación entrelazada y complicada. Las redes de obra de malla y guirnaldas de obra de cadenillas, debido a que no viven
por cuenta propia, sino por la fe en Dios, es decir, la forma de los lirios. Por tanto, ellos expresan las riquezas de la vida a 200 por uno, son las hileras de granada. Vamos a pasar a algunos textos. Bueno, antes de entrar en Primera de Reyes 7, debemos considerar un poquito este tema de las columnas. Las columnas son mencionadas por primera vez en el libro de Génesis. Génesis capítulo 28 y luego más adelante en Génesis capítulo 35. Entonces, algo precioso que debemos ver en esto, y tenemos el estudio vida de Génesis para ver profundamente, con muchos detalles, este tema, es que en Génesis 28, Jacob tuvo un sueño. ¿Ok? Leo. Génesis 28:11 dice, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y tuvo miedo y dijo, cuán asombroso es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Este es el lugar de Betel, ¿no? Ya sabemos, casa de Dios. Muy bien. Génesis 35:14 dice, Jacob erigió una columna en el lugar donde él le había hablado, una columna de piedra, y derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Llamó Jacob el nombre del lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Betel, que significa casa de Dios. Así que estos dos capítulos, 28 y 35, son preciosos, ya que hablan de nuestra experiencia, no solamente nuestra experiencia con el Señor, ¿verdad? Sino también de nuestra experiencia en la iglesia, en la iglesia. Así que la pregunta que tenemos que hacernos al ver Génesis 28 y 35 es, ¿qué clase de experiencia tengo yo en la iglesia? ¿Tengo un sueño o tengo una realidad? Así que no podemos entrar por causa del tiempo en todos los detalles que están allí. Los animo a que vayan al estudio Vida de Génesis. Allí verán muchos detalles preciosos, pero sí podríamos decir que en nuestra experiencia, en mi experiencia, considerando la mía, es cierto este asunto. Yo recuerdo cuando era joven, 20 años, yo llegué a la vida de la iglesia, recuerdo que fue algo muy maravilloso haber llegado a la vida de la iglesia, ver el amor de los hermanos, fue algo que me cautivó. Esto trajo un gozo tan profundo en mí que en algún momento yo pensé que estaba en un sueño, yo sentía que estaba en un sueño. Bueno, figurativamente es como que me quisiera pellizcar para ver si estaba despierto. Bueno, cuando llegué a la vida de la iglesia, ese era el gozo que yo percibí, sentí una vez que llegué a la vida de la iglesia y conocí a los hermanos y empecé a escuchar la palabra de este ministerio. También me cautivó este ministerio, el ministerio del hermano Witness Lee, Watchman Nee. Esto me cautivó. Bueno, pero puedo decir que eso era solo un sueño. A la luz de lo que estamos viendo el día de hoy, ahora me doy cuenta de que eso era solo un sueño. Cuando uno tiene un sueño no puede describir muchas cosas. Uno se levanta de un sueño y uno dice, bueno, soñé esto, pero yo creo que no podríamos describir mucho una vez que estamos tratando de recordar y hablar de ese sueño. Bueno, pero después de los años de que Jacob llegó a la tierra de su tío Labán y estuvo trabajando y laborando con él y luego regresa nuevamente a la tierra de su padre, Isaac, en este caso, Jacob ya no era el mismo. Aleluya. Jacob había pasado por tantas experiencias y tantos tratos que
podríamos decir, a la luz de este ministerio, agradecemos al Señor, que Jacob había experimentado la transformación. Así que Jacob había entrado en una etapa de ser transformado. Tanto así que su nombre fue cambiado de Jacob a Israel en esta etapa, justo en esta etapa. Nuevamente, no tenemos todo el tiempo para ver todos estos detalles, pero espero que podamos entender que ya este Jacob era un Jacob en otra etapa de su vida espiritual. Así que de la misma manera, ¿en qué etapa estamos nosotros en nuestra experiencia de iglesia? ¿Estamos todavía en un sueño o ya hemos pasado por tratos, ¿verdad? Hemos tenido experiencias de ganar al Señor. Ahora tenemos algo de realidad, ¿verdad? Estamos transformados en alguna medida. Bueno, de seguro que si aprendemos del apóstol Pablo, no debemos conformarnos con lo que tenemos, debemos seguir adelante, dejando todo atrás, proseguimos, de seguro que necesitamos proseguir. Y eso fue precisamente lo que pasó con Jacob. Si leemos, todavía en esta etapa no era maduro. Así que él tenía que proseguir a las siguientes etapas, a todo lo que vendría, ¿verdad? En sus distintos tratos, la pérdida de su hijo José y finalmente hasta que José llegara al reinado y pudiera entonces completar la experiencia de Jacob. Porque recordemos, según hemos aprendido en este ministerio, José y Jacob representan una sola experiencia espiritual. Así que necesitamos avanzar a las siguientes etapas, tal como Jacob, no conformarnos hasta llegar a la etapa de la madurez. Muy bien. Primera de Reyes 7, leo la porción de Primera de Reyes 7, dice 7:15, formó las dos columnas, importante, subrayemos allí eso, dos columnas de bronce, es el bronce el que nos estaba hablando el punto A, bronce, subrayemos esa palabra, bronce, dos columnas de bronce, 18 codos era la altura de cada columna y un cordón de 12 codos rodeaba a cada columna. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre el extremo superior de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del segundo capitel también de 5 codos. Había redes de obra de malla con guirnaldas de obra de cadenillas para los capiteles que estaban en el extremo superior de las columnas. 7 para un capitel y 7 para el segundo capitel. Entonces hizo las columnas. Había también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en el extremo superior de las columnas. E hizo lo mismo en el segundo capitel. Los capiteles que estaban en el extremo superior de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y en diámetro eran de 4 codos. Los capiteles situados en las dos columnas estaban encima de la protuberancia y cerca de la misma, la cual estaba junto a la red. Había 200 granadas en hilera alrededor de ambos capiteles. Erigió las columnas en el pórtico del templo y cuando hubo erigido la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, que significa él establecerá, y al erigir la columna del lado izquierdo le puso por nombre Boz, que significa en él hay fortaleza. Entonces, si nosotros consideramos, no podríamos pues, entrar en todos los detalles, pero algo que tenemos que ver aquí es que estas columnas hablan de nuestra experiencia en la iglesia. Quedamos que Génesis 35 nos lleva a una etapa siguiente de nuestra experiencia en la iglesia. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el sueño o ya estamos entrando en una realidad? Entonces, esta realidad, este pasaje de Primera de Reyes nos da detalles que nos podrían ayudar a nosotros a cooperar con el Señor para avanzar en nuestra vida cristiana. Apocalipsis, capítulo 3, a la iglesia en Filadelfia le dice al que venza, los llama, dice, al que venza, le haré columna en el templo de mi Dios. Así que observen que este asunto de las columnas no es algo pequeño. En Génesis, Jacob experimentó estas columnas
en Apocalipsis hay un llamado a los vencedores a que seamos, ¿verdad? Lleguemos a ser esas columnas en el templo de Dios. Y en el medio, primera de Timoteo, capítulo 3, nos dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Lo estamos viendo? Así que columnas, 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 columnas por todos lados. Pero el día de hoy estamos viendo algunos detalles más. Estas columnas, ¿cómo son? ¿Cómo yo puedo llegar a ser una columna en el templo de Dios? ¿Cómo la iglesia llega a ser columna y fundamento de la verdad? Bueno, a través de muchas columnas. Así que necesitamos que en las iglesias hayan muchos hermanos columnas. Aleluya. Este ministerio está produciendo hermanos columnas en todas nuestras localidades. ¿No es esto maravilloso? Así que todos deberíamos anhelar llegar a ser una columna. La columna habla de personas, personas que sostienen el testimonio de la piedad, Dios manifestado en la carne. Así que bueno, hay un elemento de la verdad allí, pero necesitamos ver algunas otras características. El bronce, como lo acabamos de ver, habla del juicio, el juicio de Dios. Así que lo primero que necesitamos en nuestra experiencia personal con el Señor, si deseamos llegar a ser columnas, es juzgarnos, juzgarnos a nosotros mismos. No juzgue a los hermanos, no juzguemos a nadie, solo a nosotros. Es suficiente juzgarnos a nosotros mismos. Empecemos con nosotros mismos. El Señor necesita hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que toman este camino del bronce, esta experiencia del bronce. Dice, aquellos que se juzgan a sí mismos, como el bronce, y se consideran a sí mismos como nada, podrán llevar la responsabilidad plenamente en medio de una situación entrelazada y complicada. Bueno, cada palabra que está allí está explicada en este pasaje de Primera de Reyes. Es maravilloso la construcción de este bosquejo. Este punto A resume lo que acabamos de leer en Primera de Reyes capítulo 7. Así que la responsabilidad lo vimos en los 5 codos. Y este asunto de las 2 columnas indica que necesitamos tener una experiencia corporativa. Son 2 columnas, no una, son 2. Así que en mi experiencia, en nuestra experiencia, todos debemos llegar a tal visión de que somos una media columna. ¿Ok? O sea, somos una columna que no está completa. Dice, 2 columnas de bronce, 18 codos, 18 codos. ¿De dónde saca el hermano Lee? Esto es maravilloso. ¿Y de dónde sacó tantas cosas el hermano Lee? Gloria al Señor. Muy bien. Lo que pasa es que el número 12 es un número completo. ¿Ok? Así que el siguiente sería 24 y el siguiente sería 36. 3 por 12 son 36. Pero la mitad de 36 es 18. Así que solamente somos una parte. Cada uno de nosotros, siendo una columna, solamente somos una parte. Necesitamos otra parte. ¿Lo están viendo? Así que aún en el servicio, el Señor los enviaba de 2 en 2. El Señor los enviaba de 2 en 2. En el servicio no estamos completos si vamos solos. Vamos incompletos. Vamos en mitad. Necesitamos orar al Señor para que nos revele esto y nos lleve a tal experiencia. Necesitamos apreciar la función de todos los hermanos en la vida de la iglesia. No estamos completos, hermanos y hermanas, no estamos completos. Así que si queremos llevar esa responsabilidad, ¿verdad?, de expresar al Señor, necesitamos a los hermanos. En el servicio necesitamos a los hermanos. No podemos estar solos sirviendo sin los hermanos. Aleluya. Y también tenemos que, además de juzgarnos y entender que somos nada, entender que podemos hacerlo con otros hermanos. Ahora, fíjense este asunto de dice, las redes de obra de malla y las guirnaldas de obra de cadenillas. Bueno, esas redes de obra de malla, ¿verdad? Hablan de una construcción, una estructura, ¿verdad? En la iglesia,
Si queremos llegar a ser columnas, tenemos que entender que nuestra vida tiene una estructura de redes de obra de malla. Y también hay guirnaldas de obra de cadenilla. Las guirnaldas son coronas de obra de cadenillas. Es decir, que en alguna medida la cruz opera en nosotros, en las redes de obra de malla, pero también en las guirnaldas, la corona de obra de cadenillas, indica que hay muchas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Está enredado eso. Nuestra vida, qué precioso es. Ahora, hace poquito escuchaba a una hermana que me decía, pero estoy saliendo de una situación y ahora estoy entrando en otra. ¿Y cuándo va a terminar esto? Yo, después de estar viendo este mensaje, yo decía, bueno, nunca va a terminar. Aleluya. Nunca va a terminar. El Señor necesita mantenernos bajo esta obra de cadenillas. Alabado sea el Señor por las cadenillas. Las cadenillas nos atan, nos amarran a esas circunstancias. Así que no queramos salir corriendo de las circunstancias. Hay obra de cadenilla que nos amarra, que nos mantiene fijos. No podemos escapar. Pero esto produce belleza, esto produce plenitud. Así que necesitamos alabar al Señor por estas redes de obra de malla y por estas guirnaldas de obra de cadenilla que nos mantiene, ¿verdad? Creciendo en el Señor. Estamos creciendo en el Señor y si lo acumulamos y lo estamos absorbiendo cuidadosamente, estamos acumulándolo, al paso de los años, Abraham los granados, ¿verdad? Dice. Entonces hizo las hileras, hizo las columnas, dice. Había también 2 hileras de granadas alrededor de la red, ¿lo ven? Entonces, habían hileras de granadas. Entonces, en medio de ese capitel, la parte más alta de la columna, había una expresión de la belleza, de la vida, de la plenitud de la vida, de la riqueza de la vida. Es a través de estas redes de obra de malla y a través de estas guirnaldas de obra de cadenilla que el Señor obtiene una expresión gloriosa de la vida. Entonces, ¿por qué quejarnos? Claro, nos quejamos porque no sabemos cómo Dios está haciendo su obra en nosotros, pero hoy estamos aquí para abrirnos al Señor y darle gracias al Señor por su obra. Su obra es preciosa, es maravillosa y Él obtendrá en nosotros y en todas las iglesias una expresión de las riquezas y de la plenitud de la vida que está en nosotros. Muy bien. Seguimos con el bosquejo. Dice, de cada 100 granadas, 96 estaban expuestas al aire libre y 4 estaban cubiertas. ¿Ok? Eso viene de Jeremías 52. Dice, Jeremías 52, versículos 22 y 23. Y tenía encima un capitel de bronce, y la altura de cada capitel era de 5 codos, igual que lo vimos en Primera de Reyes capítulo 7, y la red y las granadas estaban alrededor del capitel. Todo de bronce, el juicio de Dios, acuérdense. Y lo mismo era lo que tenía la segunda columna con sus granadas. No estamos completos, estamos siempre en la segunda columna. Muy bien, y había 96 granadas que estaban al aire libre. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Dice, había 96 granadas que estaban al aire libre. Todas las granadas eran 100 sobre la red alrededor. Y aquí podemos disfrutar de que 4, que es el número del hombre creado, nuestra naturaleza creada, 4, que es el número de nuestra naturaleza creada, está oculto. Así que en esta expresión de las riquezas, dice 96 granadas, ¿verdad? Dice, estaban al aire libre, pero 4 estaban ocultas. Esto quiere decir que nuestra vida natural no debe verse, no debe verse. Esto quizás nos debe llevar a pensar en todo lo que pensamos o pudiéramos pensar nosotros que puede ser útil al Señor. De nosotros, nada es útil, hermanos y hermanas. De nosotros, nada el Señor puede utilizar de nuestra vida natural.
Lo único que debe ser expresado es, como lo vimos en el manto, la vida humana, elevada, preciosa de Cristo, ¿verdad? Los atributos divinos de Dios, ¿verdad? Expresados a través de las virtudes humanas. Así que nada de nosotros debe estar en la obra, nada de nosotros debe aparecer en esta expresión gloriosa de la vida. Así que no pensemos que porque tenemos alguna carrera universitaria o tenemos mucha experiencia en la vida humana, eso podría servirle al Señor. Eso sería un total fracaso. Que el Señor nos guarde de traer elementos naturales de nuestra vida natural a la vida de la iglesia y a la obra del Señor. Muy bien, así que maravilloso. De cada 100 granadas, 96 estaban expuestas al aire libre, 4 estaban cubiertas. Dice, la expresión de las riquezas de la vida es eternamente completa en la frescura de la resurrección y en el espíritu. Por eso estaban al aire libre. Dice, el hecho de que 4 de cada 100 granadas estaban escondidas indica que nuestro ser natural, nuestra vida natural y nuestro yo deben estar ocultos. Cuando nuestro ser natural desaparece, aleluya, tenemos 96 granadas, la rica expresión de la vida de Cristo en la realidad del aire libre, es decir, el espíritu, el espíritu. Así que el Señor nos lleve a esta experiencia. Sabemos que estamos leyendo cosas un poquito raras, ¿verdad? Son como que pocas veces hablamos de estas cosas, pero qué precioso que el Señor nos ha traído a través de este ministerio a estos elementos que nos pueden ayudar a cooperar con el Señor para que el Señor pueda obtener tal plenitud, ¿verdad? Tal expresión de las riquezas de la vida en las iglesias de hoy. Muy bien. Número 4. Pasamos al número 4. Dice, según el Cantar de los Cantares, las granadas tienen un significado espiritual en la experiencia progresiva de la comunión amorosa, que como individuo, un creyente tiene con Cristo. Muy bien, entonces, debo regresar a este tema del Cantar de los Cantares, que hemos estado viendo gracias a este ministerio en estos últimos tiempos. Y sabemos, si vamos al libro de Watchman Nee, el hermano Nee, el Cantar de Cantares, de los Cantares, vemos, gracias al hermano Nee, que hay 6 etapas. Son 6 etapas, ¿verdad? Entonces, sé que en la primera etapa del Cantar de Cantares, la que ama a Cristo es atraída a ir en pos de él para ser satisfecha. Esto va de Cantares 1.2 al 2.7. Después dice, en la segunda etapa del Cantar de los Cantares, la que ama a Cristo es llamada a ser liberada del yo mediante la unidad con la cruz de Cristo. Esto va del capítulo 2.8 al 3.5. C. En la tercera etapa del Cantar de los Cantares, la que ama a Cristo es llamada a vivir en ascensión. Ascensión, ojo. Entonces, hoy estamos hablando justo de las granadas y las granadas hemos dicho que están en esta etapa de la ascensión. Así que tenemos que poner atención a esto. Es la tercera etapa, de acuerdo a la experiencia cristiana en el Cantar de los Cantares. Es llamada a vivir en ascensión como nueva creación en resurrección. Esto va del capítulo 3.6 al 5.1. Así que aquí vamos a ver entonces algunas citas y vamos a leer algunas porciones y creo que el tiempo nos da para leerlo, ¿sí? En la cuarta etapa del Cantar de los Cantares, la que ama a Cristo es llamada con mayor intensidad a vivir detrás del velo mediante la cruz después de la resurrección. Y esto es del capítulo 5.2 al 6.13. Luego, en la quinta etapa del Cantar de los Cantares, la que ama a Cristo participa en la obra del Señor. Importante. Capítulo 7, del 1 al 13. Y en la sexta etapa del Cantar de los Cantares, la que ama a Cristo
abriga la esperanza de ser arrebatada. Eso está en el capítulo 8, del 1 al 14. Ella viene subiendo del desierto, el ámbito terrenal, recostada sobre su amado. Bien, pero hoy estamos viendo este detalle precioso de los granados y vamos entonces a ver algunos pasajes que nos abren este detalle de los granados en el libro de Cantar de Cantares. Así que pongamos mucha atención a esto porque esto está asociado a nuestra vida cristiana. Y como lo hemos estado viendo desde el inicio de este mensaje, esto entra, siempre que hablemos de granados, hablaremos de una etapa avanzada, ¿verdad? Y estamos avanzando, ¿verdad? De etapa en etapa para la madurez. La novia debe estar madura. Aleluya. La novia no solamente debe ser crecida, la novia también debe ser madura. Y por eso necesitamos pasar por todas las etapas de nuestra vida cristiana hasta llegar a la madurez. Bien. Como lo vimos, entonces estamos en la tercera etapa, la primera cita, Cantares 4:3, ¿verdad? Entonces, Cantares 4:1, voy a regresar un poquito aquí, dice, ¿cómo se describe esta que va avanzando en sus experiencias con el Señor? Dice, oh, tú eres hermosa, amor mío, oh, tú eres hermosa, tus ojos son como paloma detrás de tu velo, tu cabello como rebaño de cabras que descansan en el monte Galat. Tus dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas ha perdido su cría. Entonces el 3, llegamos al 3, dice, tus labios son como hilo de escarlata y tu boca es bella, tus mejillas como gajos de granada detrás de tu velo. Así que tus mejillas como gajos de granada detrás de tu velo. Y estas mejillas, ¿verdad? Voy a leer algunas porciones de El Cantar de los Cantares, son varios capítulos. Bueno, tomé solamente esas porciones. Dice, esta no es una granada completa, sino partida. En la Biblia, la granada es signo de abundancia de vida. La granada está llena de semillas y cada semilla es jugosa, roja, dulce y hermosa. Esto significa que la belleza externa de los creyentes viene de la abundancia de la vida del Señor. ¿Qué tal eso? Otra vez. Esto significa que la belleza externa de los creyentes viene de la abundancia de la vida del Señor. Sin embargo, todo esto debe ser velado a los ojos del mundo, indicado por la granada detrás del velo. Así que todos podamos experimentar al Señor, crecer en el Señor, madurar en el Señor, pero todo esto tiene que ser a través de una experiencia escondida, ¿verdad? Detrás del velo. El único que percibe nuestra belleza es el Señor. Aunque debemos dar un buen testimonio a los de afuera y aunque nuestra luz debe brillar delante de los hombres, no actuamos para exhibirnos a nosotros mismos. Nuestra expresión solamente debe mostrar al Señor. El principio de la vida del creyente consiste en permanecer siempre detrás del velo y mantener la puerta cerrada. ¿No es precioso esto, hermanos? Así que una señal de madurez es precisamente eso, ¿verdad? Experimentamos al Señor más y más detrás del velo. Muy bien. Luego, el 4:13 dice, tus renuevos son vergel de granados con frutas escogidas, a leña con lano, etc. Entonces, aquí dice, en otra porción, el Cantar de los Cantares, del libro de Watchman Nee, el Cantar de los Cantares. Dice, la Biblia llama algunas veces a los creyentes renuevos. Esto significa ser llenos del poder de la vida para vencer la muerte y tener el poder de la resurrección, como la vara de Aarón que reverdeció. El poder de la vida es semejante a un paraíso de granados. Los granados denotan la abundancia de fruto. Esto significa que la doncella está llena del poder de la resurrección
y del fruto de la resurrección. En los versículos anteriores, las granadas se usan para describir las dos mejillas. Los granados no solo sirven para llevar fruto, sino también para expresar belleza. Este versículo habla de un paraíso de granados, lo cual significa que este huerto no solo es hermoso, sino también fructífero. Este huerto no posee una sola clase de frutos, sino muchas. Así que otra característica entonces que nos traen los granados y este paraíso de granados es ser fructíferos. Así que el Señor nos lleve a ser fructíferos en el Señor por medio de su vida divina. Muy bien, las iglesias deben ser fructíferas. Las iglesias necesitan ser fructíferas para expresar tal paraíso de granados. Muy bien. Luego se nos da Cantares 6:7, dice, tus mejillas son como gajos de granada detrás de tu velo. Leo otra porción del Cantar de Cantares, dice, del libro del Cantar de Cantares del hermano Watchman, dice, las mejillas detrás del velo representan la belleza escondida. La alabanza de estos versículos es la misma que se ve en 4, del 1 al 3, que lo vimos, pero aquí vemos dos hechos importantes. Tomemos nota. Número 1 dice, el amor del Señor nunca cambia. Aleluya. Aunque la doncella falló al demorarse en obedecer, ella siente que ha pecado al estar en tinieblas. El Señor la ha castigado de la misma manera que antes. Para quitar la duda de que Él tal vez haya cambiado, Él se le revela con las mismas palabras. Esto es importante. Esto es importante. Lo que más necesita un creyente después de haber fracasado es la certeza de la fe. Es fácil de desarrollar una evaluación equivocada de su relación con el Señor. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán llenos de dudas estamos. Esta es la razón por la cual el Señor usa las mismas palabras y lo hace para eliminar nuestras dudas. Así que, ¿quién de nosotros no ha tenido dudas a lo largo de el andar en el Señor? Tenemos dudas. Algo que es precioso en esta nota es que el amor del Señor nunca cambia. Aleluya. Y por eso debemos estar agradecidos de que el Señor siempre está esperando a que nosotros avancemos. Necesitamos arrepentirnos, nos hemos detenido, nos hemos desviado, pero el Señor nos repite las mismas palabras. Siempre nos va a repetir las mismas palabras para animarnos a nosotros a proseguir, a avanzar. Muy bien. Cantares 6:11. También vemos los granados aquí. Dice, al vergel de los nogales descendí, a ver la frescura del valle, a ver si rotaban las vides, si brotaban las vides, si florecían los granados, si florecían los granados. Así que, ¿qué vemos aquí? Vemos la labor de la amada. En la medida que crecemos y avanzamos, maduramos, algo que es precioso es que al principio del cantar, la amada es llamada por el novio, ¿verdad? Pero al final de Cantares, ahora la amada sale, ya ha salido del yo, y ahora sale ella a acompañar al novio en su labor. Así que necesitamos salir, ¿verdad? En la medida que vamos creciendo, avanzando, salimos del yo, entonces podremos ir con nuestro amado a laborar. Y la labor que hacemos es una labor de vida, no es una labor de números. Que todos podamos ver esto. No estamos aquí para producir números solamente. ¿Cuántos hermanos ganamos este año? ¿Cuántas iglesias hemos ganado en los últimos 3 años, 5 años? No. Que el Señor nos cambie la manera de pensar. Sí, es cierto que esto se necesita, sí, no estoy diciendo que, porque estamos viendo que no debemos ser pasivos, pero mucho más tenemos que poner atención a la vida, al fluir de vida, al ser ricos en la vida, a lo largo de experiencias tras experiencias y poder nosotros acumular a través de estas experiencias, vamos acumulando cuidadosamente las riquezas de Cristo. ¿Ok? Cantares 7:12 dice, levantémonos temprano y vayamos a las viñas.
Veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados. Aquí los tenemos. Allí te daré mis amores. Leo una porción. Dice, ella observa las señales de vida en compañía del Señor y juntos examinan las áreas que prometen ser fructíferas. Ella ha sido librada y por eso se interesa en los asuntos de todos los santos. Muestra interés aún en los creyentes más inmaduros, siempre que den alguna señal de vida y la esperanza de llevar fruto. Lo importante no es quién los haya concebido, ni si vienen a nuestras reuniones o no, sino lo que ellos representan para el Señor. Esta comunión con el Señor en la obra es la consecuencia de una unión absoluta y vital con el Señor. ¿No es tierno esto? En la medida que crecemos y maduramos en el Señor, nos interesaremos por los hermanos y las hermanas. No miraremos su condición. De hecho, ¿quién no empezó siendo inmaduro? Todos empezamos en esa condición y qué precioso que a lo largo de los años han habido otros hermanos más maduros que nosotros que han tomado cuidado de nosotros fielmente, año tras año, incansablemente. No se han cansado de cuidarnos, de traernos siempre al Señor, ¿verdad? Así que, y este ministerio de seguro, en la medida que hemos estado disfrutando este ministerio, en los estudios vida, en las 7 fiestas, por eso hay que ir a las 7 fiestas y disfrutar, ¿verdad? Con los hermanos de toda la tierra, esta rica comunión, y permanecer en esto nos llevará a ser aquellos que aman la obra, nos llevará a ser aquellos que aman a los hermanos y los cuidan con ternura, con amor, con vida, con alimento, con leche y con miel, ¿verdad? Estaremos fortaleciendo a los hermanos, los estaremos nutriendo para que ellos crezcan en vida. Cantares 8:2 dice, yo te llevaría y te introduciría en la casa de mi madre, quien me instruyó, te haría beber vino sazonado, hecho del zumo de mis granadas. Otra vez, aparecen las granadas. Leo la nota aquí, dice, ella parece decir, cuando venga aquel día, será como si te llevara a la Jerusalén celestial. Allí tú me enseñarás acerca de la gracia. Todos los frutos que tengo hoy tienen como fin producir el dulce vino para aquel día, de modo que te proporcione gozo eterno. Ninguno de los frutos espirituales que he recibido de ti serán para mí misma. En aquel día todas las granadas servirán de mosto para adobar el vino de tu satisfacción. Te daré todo lo que tengo para brindarte satisfacción. ¿No es esto maravilloso? Cantares capítulo 8, ya la que anhela ser arrebatada, entonces es aquella que no tiene problemas con el yo, de hecho ya no hay egoísmo, ¿verdad? Que todos podamos llegar a esa etapa de cuidar a otros. Ya el Señor anhela que todos participemos de Él en su obra, salgamos a las vides, salgamos a la labor, a producir estos frutos dentro de su huerta. Muy bien. Pasamos entonces ahora al último punto. Dice 5 Romano. En segunda de Pedro 1, de 3 a 8, vemos el desarrollo de las virtudes excelentes mediante el disfrute de la naturaleza divina. ¿Ok? Leo la porción. Dice, primera de Pedro 1, 3 al 8, dice, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por esto mismo, tomemos nota de eso, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud,
En la virtud, conocimiento. En el conocimiento, dominio propio. En el dominio propio, perseverancia. En la perseverancia, piedad. En la piedad, afecto fraternal. En el afecto fraternal, amor. Así que en este desarrollo de la vida cristiana, ¿verdad? Va, ¿verdad? Desarrollándose y manifestando, ¿verdad? Distintos aspectos, ¿verdad? Signos de esa vida rica, ¿verdad? Esta termina en el amor. Leamos, vamos a ver, el tiempo se ha acabado. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad componen, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad componen los varios aspectos de la vida divina, tipificados por las riquezas del fruto de la buena tierra. La vida es interior, por lo cual nos capacita para vivir, y la piedad es exterior como expresión externa de la vida divina. La vida es la energía interna, la fortaleza interna para producir la piedad externa, la cual lleva a la gloria y tiene como resultado la gloria. Podemos considerar que la fe es la semilla todo inclusiva de vida y que el amor es el fruto en su pleno desarrollo. Finalmente tendremos el pleno desarrollo y madurez en vida que procede de la semilla de fe, por medio de las raíces de la virtud y el conocimiento, el tronco del dominio propio y las ramas de la perseverancia y la piedad para el florecimiento y el fruto del amor fraternal y el amor. Así que el Señor nos lleve a todos a crecer, madurar y que podamos también ser producidos, todas las iglesias puedan ser producidas como esta novia madura que elabora en espera, ¿verdad? De ser arrebatada, en espera de este novio que la anhela. El Señor nos conceda ser aquellos que laboramos en nuestro vivir diario. ¿De qué manera? De la manera en que podamos recolectar, la manera en que podamos tener actividades internas cada vez que vamos con el Señor en la mañana, ¿verdad? Podemos recolectar y poder tener actividades internas a lo largo de nuestro día a día. Y también debemos ser cuidadosos en la manera en que acumulamos esas riquezas. No debemos perder, no debemos permitir perder esas riquezas por desvíos, por situaciones, distracciones. Debemos ser aquellos que acumulan cuidadosamente estas riquezas a lo largo de los años para que podamos tener la expresión de las granadas. A través de muchas situaciones, tratos, como lo vemos en el Cantar de los Cantares y como lo vemos en las redes y en las cadenillas, las coronas con cadenillas, necesitamos ser aquellos que aprecian al Señor, la obra del Señor, la obra fina, detallada del Señor, en que podamos crecer con el crecimiento que da Dios a través de estas situaciones enredadas, ¿verdad? Y que nos atan a circunstancias, ¿verdad? A veces son años que estamos atados en esas circunstancias. No debemos desanimarnos, debemos más bien apreciar la obra del Señor para que Él obtenga estas columnas. El Señor pueda producir muchas columnas en las iglesias locales para que la iglesia también pueda llegar a ser tal columna y fundamento de la verdad. Aquí me detengo, hermanos. Amén.